Muchas gracias, señor presidente. Hoy vamos a hacer un homenaje a un grande de la política de la Argentina, tal vez al más grande estadista de esos tiempos de América Latina. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al general Perón. Perón, en su historia nacional, dejó huellas imborrables en nuestro país. Y más allá de las cifras, de los números, que son contundentes, por cierto, y de los logros políticos, que son muchos, vamos a referirnos al hombre que con pasión, con mucho amor y con una gran dedicación, transformó para bien la realidad de millones de argentinos. Pero cuando hacemos un homenaje a los 50 años de la desaparición física del general Perón, tenemos que remontarnos a esa historia. Y esa historia comienza, aunque tiene argumentos sólidos más atrás, pero la fecha visible es aquel 17 de octubre de 1945, cuando Perón se abraza al pueblo trabajador, se abraza a su pueblo, en ese abrazo eterno que todavía hoy perdura. Y empieza a construir una sociedad más distributiva, más justa. Empieza a crear leyes que protegen al trabajador, que protegen el trabajo, pero también genera, desde la gestión de su gobierno, el trabajo para la gente a través del fortalecimiento de la pequeña y la mediana industria, de la pequeña y la mediana empresa. Hace hincapié en la producción nacional, creando leyes que son muy importantes, como el aguinaldo en la paga del salario, como las vacaciones pagas. Produce una escala social pagando sueldos dignos a los jubilados, pero produce algo muy importante en la escala social de esa época, porque tenemos que ubicarnos en esa década del 45 al 55 para entender la historia de Perón. Produce algo que es casi universal en estos días, la universidad pública y gratuita. Fortalece la educación pública. Y esa construcción que hace Perón en su escala ascendente es tomada por el pueblo argentino como propia. Y cada vez que se atacan esos logros que el pueblo argentino los toma como propios, la gente sale a defenderlo, como ocurrió hace poco, cuando se quiso atacar el presupuesto de la universidad pública y gratuita. De esa universidad pública y gratuita que en aquel entonces fue un ascenso social y económico para esa sociedad argentina necesitada de esa realidad nueva que impulsó Perón. Ustedes imagínense en aquel tiempo donde el peón no tenía posibilidades, donde el peón no tenía tampoco ambiciones porque no tenía posibilidades. Y un día este general del ejército argentino
le da la posibilidad de que su hijo vaya a la universidad. Y le da un salario digno a través del trabajo, porque si tenía una premisa, Perón era que decía que gobernar es crear trabajo. Y permite que ese hijo de ese peón vaya a la universidad y un día venga y le diga a su padre que se había recibido de doctor en la universidad pública de aquella época. Ustedes imagínense la emocionalidad de esa familia, de esas miles y tal vez millones de familias que no tenían posibilidad de un ascenso social y empezaron a tener. Y entonces transitamos una realidad virtuosa, pero también Perón vio que tenía un ministerio de Hacienda donde se cuidaba la economía y no tenía un ministerio de salud para cuidar la salud de la gente. Y ahí voy a hacer un paréntesis, porque como santiagueño, como todos los santiagueños, nos sentimos orgullosos, porque creó el Ministerio de Salud, el primer Ministerio de Salud de la Nación lo creó Perón. Y un santiagueño, un neurocirujano exitoso, Ramón Carrillo, fue el ministro sanitarista de la Nación Argentina de ese entonces. Este santiagueño que decía que el dolor de la pobreza y la tristeza de las clases humildes era mucho más duro de curar que una enfermedad. Y con esa convicción, porque también fue un hombre de pueblo, empezó a hacer hospitales en todo el territorio de la República Argentina, porque también decía que la salud no debía ser un privilegio para los ricos, sino que debía ser la salud un derecho para todos. Y con esa convicción se trabajó y se consiguió mejorar sustancialmente la salud pública de la República Argentina. Pero Perón siguió avanzando, no se detuvo en un plano de construir solamente los espacios necesarios, sino que siguió avanzando y empezó a transformar la industria nacional y empezó a potenciar la industria nacional, generando mayor cantidad de empleo en la Argentina y produciendo una explosión económica como nunca antes, hasta esa fecha, se había logrado. Y tal vez ese avance que llevó a estar a punto de construir la industria pesada en la Argentina para el desarrollo definitivo del país, lo llevó a Perón a que le interrumpiera en su gobierno. Y así en el 55 se bombardea la Plaza de Mayo, se mata mucha gente inocente, se lo exilia a Perón. Hecho lamentable del país, como cualquier hecho lamentable cuando se interrumpe la democracia. Y se va Perón de la Argentina. 17 años después, vuelve porque lo traen, los mismos que lo echaron porque no podían conducir al pueblo argentino. Le pusieron muchos argumentos, pero la realidad era esa. Y en aquel tiempo quemaron los libros de Perón, tiraron los bustos de Evita, los encerraron a los que se llamaban peronistas, porque querían destruir
ese peronismo que no sabían por qué seguía existiendo. Pero lamentablemente, ya lo decía Sarmiento, bárbaros, las ideas no se matan. Lamentablemente nunca lo entendieron, porque nunca se pusieron en el lugar de los que están al lado del pueblo, porque Perón, más allá de sus logros y de ser un gran estadista, Perón era un hombre de pueblo, visitaba las fábricas y se abrazaba con los trabajadores y escuchaba a los trabajadores. O sea, no tomaba decisiones sin saber lo que su pueblo necesitaba. Pero había algo que nunca entendieron. Podrán quemar miles de libros de Perón. Nos podrán encerrar a los peronistas. Pero la gente no era peronista porque leía el libro de Perón. Perón había escrito en el corazón del pueblo sus libros. Entonces lo amaban. Y este es el problema. Perón hacía las cosas con pasión y con amor por su pueblo. Y ese pueblo le retribuía de la misma manera. El amor del pueblo por Perón. Esto es lo que no se entiende. Volvió 17 años después y no volvió ni con rencores ni con odio. Nunca hizo un comunicado de odio. Volvió y dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, dando muestras de la unidad que quería para su país. Y porque también sabía que ningún país sobre la tierra, porque era un estadista, podía desarrollarse y crecer en el divisionismo, en el egoísmo permanente, en la construcción de odio, como tenemos en estos tiempos en la Argentina y en gran parte del mundo. No es con el odio como se sale de las crisis, es como lo hizo Perón y como lo hizo Eva. Es con el amor a la gente, al país que tenemos. No es solamente cerrando la caja, porque pareciera ser hoy, en estos tiempos de la tecnología, que cerrar la caja es lo primordial, sin importarle a la gente. Cerrar la caja pareciera ser que es la única verdad y justicia. Y Perón pensaba otra cosa. Por eso, hoy, a 50 años, quienes hemos tenido la suerte de verlo volver en los 70, y quienes no han tenido la suerte de verlo volver en los 70, pero que hoy disfrutan y defienden los logros de aquella sociedad de los días felices. Porque si algo le importaba a Perón era la felicidad de su pueblo, de ese pueblo maravilloso que somos los argentinos. Y por esto, 50 años después de esto, seguramente el peronismo va a seguir valorando a su líder, a ese hombre de la historia de este país. Ya lo dice la Biblia. Si generas odio, cosecharás tempestades. Pero si generas amor y paz en la tierra, tendrás gloria eterna. Bueno, estamos homenajeando a alguien que tiene gloria eterna. Nada más y nada menos. Porque no se entiende a veces a Perón y nombrar a Perón y no nombrar a Eva. Es como si le faltara algo. Y no se entiende también
a esa mujer que le dio el amor a la militancia política, que le entregó el amor a los humildes. Porque cuando Eva habla de donde hay una necesidad, existe un derecho. No está hablando de dinero. No se equivoquen. Habla de amor a su gente humilde. Habla de la cooperación con esa gente que necesita o que necesitaba que la ayuden. De eso habla el derecho a la cooperación, el derecho a la ayuda, el derecho a sentirse parte de la necesidad de los demás. No habla de un derecho económico. No es solamente la economía lo que importa. Cuando se gobierna un país, se gobierna un pueblo. No se gobierna un sistema económico. Se gobierna un pueblo, una sociedad, con sus errores, con sus aciertos. Y esto es lo que tenemos que valorar. Por eso, los peronistas, cuando conmemoramos todas las etapas históricas y todas las fechas históricas que tenemos, tal vez nos ponemos muy efusivos y a veces por ahí se nos malinterpreta. Por eso, para terminar este pequeño homenaje, porque a estos grandes líderes es muy poco hacerles un homenaje en una sala como esta honorable Cámara. Yo creo que el homenaje a los líderes que construyen tantas cosas en favor del pueblo, hay que homenajearlos de por vida. Por eso los peronistas, cuando hablamos y homenajeamos la historia de los días más felices que realizó Perón en la Argentina, nos emocionamos. Nos emocionamos y terminamos con una frase que la gritamos siempre. Yo le voy a pedir, con todo respeto, presidente, a usted y a quienes me están escuchando, con mucho respeto y que les agradezco, que no son y no pertenecen a lo que nosotros defendemos, que es el peronismo. Con mucho respeto le voy a decir que me permita terminar parado, poniéndome la mano en el pecho y diciendo: ¡Viva Perón, carajo! Gracias, senador Neder, por